Eben, como sabemos, pues las barras bravas son tema de todos estos días luego de la trágica muerte de una estudiante universitaria a manos precisamente de unos barristas de Universitario de Deportes. De un microbús, pues se ha vuelto a discutir sobre este tema en una discusión acerca también de la situación económica de los principales del país, las deudas que tienen con la SUNAT, discusiones acerca de su conversión a sociedades anónimas, etcétera. Hemos invitado a Enrique García, que es abogado, como sabemos, pero que ha escrito un ensayo que se ha publicado en un libro que se llama ¿Por qué amamos el fútbol? Un enfoque de política pública, publicado por Andrés Romer y Enrique García, compiladores. Aquí hay varios ensayos, varios artículos largos, digamos, no solamente el de Enrique García, también hay uno de Iván Alonso, que es un economista peruano, conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas, en fin, articulistas de varios países del mundo. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, encantado. Bueno, ¿cuál es la tesis que sostiene en este artículo que se llama Barras Bravas, Teoría Económica y Fútbol? ¿Ah? Teoría Económica y Fútbol. Así es. Porque entiendo que central pues es que el origen del problema de las barras bravas, la violencia en el fútbol, estriba en una indefinición de los derechos de propiedad en los clubes y en el sistema en general. A ver, explíquenos, por favor. La tesis es la siguiente, ¿no? Parte de una pregunta en realidad. El único deporte donde los hinchas son violentos es el fútbol. ¿Por qué no pasa esto en el hockey, en el básquet, ¿no es cierto? En el billar o en el sapo. Realmente ocurre en el fútbol. Es una cosa bastante llamativa. Digámoslo irónicamente. Otra actividad deportiva. Pero el fútbol es un... Bueno, también es el hockey, también es el básquet, también es el béisbol, y también es el rugby y el fútbol. Y aún mucho más violentos que nuestro fútbol, y no hay escenas de barras bravas en ninguno de los deportes. La tesis que desarrolla este libro y este ensayo en particular es de los incentivos. Resulta que el fútbol es el único deporte sin dueños. En los demás deportes hay dueños, que son dueños no solamente de los estadios, son dueños del negocio, dueños de los clubes. ¿Qué ocurre en el fútbol? Que los clubes son en realidad asociaciones de personas y no sociedades de capitales. Como son asociaciones de personas, en realidad son como las cooperativas. Recordarás que las cooperativas agrarias, en realidad nadie es dueño de nada. No. Terminan politizándose, se convierten al final en organizaciones rivales, en cacicazgos, donde los hinchas terminan siendo organizados por los propios grupos dirigenciales, financiados por los propios grupos dirigenciales y son utilizados por los grupos dirigenciales para enfrentarse unos en contra de otros. Esto lo vemos lamentablemente en los estadios de todo el mundo y particularmente y últimamente de manera muy dramática en los estadios peruanos. De manera que un poco el planteamiento es lo que tenemos en el fútbol, en el caso de nuestro país y en América Latina y en muchos lugares del mundo, es la típica situación en la cual, al no existir un derecho de propiedad en el deporte, se crea el incentivo para la violencia, que es lo que está ocurriendo lamentablemente dentro de los estadios y fuera de ellos. Pero ¿en qué sentido, digamos, el hecho de que hubiese un derecho de propiedad, el hecho de que los clubes tuviesen dueños, propietarios y fuesen sociedades anónimas o sociedades de capitales, digamos, empresas propiamente dichas, digamos, ¿en qué sentido eso, digamos, neutralizaría o anularía el peligro de las barras bravas? En el sentido ¿De qué manera? El propietario se encarga de controlar inmediatamente, establecer las formas de exclusión para que no se produzcan situaciones de violencia. Digamos, la situación de... Porque no le conviene la violencia. Porque no le conviene... Si hay un propietario, le conviene que eso sea un negocio, no solo en el plazo inmediato, sino en el largo plazo, y entonces no le conviene la violencia. Sin duda, es lo que pasa en la ganadería exactamente igual. Tú te preguntas por qué se extinguen los elefantes y no las gallinas, porque las gallinas son de propiedad privada. Exactamente, ¿por qué en el fútbol hay violencia y no la hay en ningún otro deporte? Porque en nuestro fútbol, lamentablemente, no hay un propietario que excluya a los violentos, que excluya a los desadaptados, que excluya el comportamiento social del espectáculo público. Al final,
Esto ya ha ocurrido y si tú te das cuenta, por ejemplo, en Inglaterra, en Italia, donde había enfrentamientos tremendos, los hooligans con los tifosi matándose en los estadios de Europa, ¿por qué ha disminuido la violencia en el fútbol europeo? Porque ha empezado un proceso importante de conversión de las empresas en sociedades anónimas. Milan está listado en bolsa, de los clubes. Milan está listado en bolsa. Manchester United está listado en bolsa. Curiosamente Real Madrid no. Pero vimos, por ejemplo, en la última Asamblea General de Real Madrid, te acordarás, en marzo de este año, un gran escándalo por la suplantación de delegados. Parecía un club peruano, digamos. Por Real Madrid todavía es una asociación de individuos. Boca Juniors, Barcelona también, creo. También, pero ha contratado a Javier Salim Martín, uno de los economistas liberales más importantes del mundo, como director financiero, y hay un programa sumamente interesante de Barcelona de conversión en sociedad anónima deportiva, se llama en España. En América Latina, Boca ha comenzado a listar en bolsa colocaciones, tiene unos bonos que han sido absolutamente exitosos y Macri ha sido el creador, digamos, de ese esquema de financiamiento. Yo creo que se abre aquí el Colo-Colo en Chile. El Colo-Colo estaba en una situación de quiebra total y ahora sí. es un equipo pues muy dinámico, termina primero siempre en los campeonatos. Muy exitoso. Yo creo que aquí, digamos, lo que hay que ver es cómo ha funcionado el proceso de mercado en otros países. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la policía no tiene que cuidar los estadios, un poco, tampoco es eso, digamos. En Inglaterra se han creado mecanismos, por ejemplo, muy importantes de control de los barristas, con un sistema de identificación de gente con antecedentes notorios de barristas prohibiéndose la entrada a los estadios. Pero ¿cuál es la diferencia en la actitud entre, digamos, un propietario o los propietarios de una empresa futbolística y los socios de un club de fútbol?